Buenas tardes nuevamente, aquí estamos acompañados nuevamente por la contadora Yemer, la contadora Janet, el contador Abraham, y para traer otro tema interesante que tiene que ver con seguridad social y que en este camino de cambios que se han venido dando, pues tenemos uno fresquecito para este año y que por eso es importante platicar con él y sobre todo escuchar puntos de vista y el análisis de cada uno de ustedes. Este cambio que tiene que ver con la eliminación de las restricciones que existían en la ley del Seguro Social para los hombres en el caso de pensiones. Y ahí no sé si alguien quiera darnos sus primeros comentarios para comenzar a abordar el tema. Mire, bueno, ahí lo que es esta reforma al artículo 64 es que siempre en la ley del Seguro Social, en tema de pensión, se habla de la viuda o concubina. Entonces, desde ahí viene esa restricción, porque no hacen en la inclusión del hombre, ¿no? Con esta reforma meten allá que ya sea también hombre, viuda, concubina, ¿no? Sí, claro, Sí, se abre ya la brecha en este artículo para que se expanda. Es interesante porque esta reforma que ya está en vigor, pues tuvo también su camino, tuvo su vía crucis, que lo vivió por ahí desde el 2018 cuando se presentaron las primeras iniciativas. Se retoma en 2019 por tres, no recuerdo si son senadoras o diputadas, una de Morena, una del PAN y la otra del Verde Ecologista, si no mal recuerdo, y se vuelve a revivir la iniciativa y entró en vigor ya justo en este año que estamos viviendo, y que, como bien dices, Abraham, el principal cambio viene en el 64 de la ley del Seguro Social, pero también se modificó el 66, 67 y 68 para cambiar algunas palabras que, dichos por los legisladores en la exposición de motivos cuando se presenta la iniciativa, se había, déjame recordar el término, la forma en que lo mencionaron, porque no quiero ser impreciso por la importancia que tiene, que hablaban ellos de que la forma en que el legislador abordó el tema en su momento, hablando de la seguridad social, lo vio con ojos de patriarca, y entonces habla de la viuda y de la concubina. Así se queda el texto de ley, pero entonces en algo que pareciera una cuestión tan simple en la redacción, pues tiene una repercusión en la vida práctica de muchas familias, porque ocurre que en algún momento el que queda en desamparo, pues no hablemos ya ni siquiera del esposo, déjenme hablar de los menores, ¿sí? Porque al final el que va a administrar esa pensión, pues va a ser el tutor, que sería, en este caso estamos hablando ya que del quien esposo. sobrevive, ¿no? Exacto, sí. Sí, es interesante eso porque me parece que muchas de las leyes que nosotros tenemos hoy en día vigentes parten de un entorno pues ya muy atrasado, como que ya está obsoleto. Retomando el comentario de Narciso, esto se redactó así en su momento justo porque tenía un componente de que en la vida social y familiar de hace algunas décadas lo común era que el hombre trabajara y que la mujer se quedara en casa a cuidar a los niños. Entonces parecía lógico y muy razonable que esa pensión se pudiera heredar a la viuda porque era la que iba a quedar en desamparo. Hoy en día, en nuestro contexto actual, pues esa situación ha cambiado. Lo decía bien Narciso, incluso ya hay casos en los que la mujer es la que trabaja y el hombre es el que se hace cargo de los niños y de la casa. Y cada vez es más aceptado, por así decirlo. Y me parece que es un avance porque ya se hace un tanto más incluyente, pero también platicábamos hace rato, ¿qué ocurre con estas parejas del mismo sexo? También es un beneficio para ellos porque si un varón fallece, la ley ya permite que otro varón reciba este beneficio, y también para las mujeres, una fallece y la que sobrevive puede tener también este beneficio, este derecho. Que en el caso de parejas de mujer-mujer estaban cubiertas, sí, porque justo la terminología que se ocupaba en la ley era la viuda o la concubina, y entonces ahí no había tema. Sí. El tema que nunca se previó, porque estamos viendo un cambio que viene a tomar en cuenta a un sector, pero ese sector no es nuevo, ese sector ha existido toda la vida. Los viudos y los concubinos toda la vida han existido. Ahora se reconoce que tienen el derecho
a recibir la pensión por parte de su pareja, sin importar que sean hombres, vaya. Entonces la redacción se corrige en ese sentido, lo cual parece, sí, se amplía, pero lo que corrige es una aplicación, porque a la hora de hacerlo práctico, si yo me hubiese presentado con aquella legislación, me hubieran dicho que no procedía, porque la ley es muy clara y hablaba de viuda o concubina. Hoy en día... Habla de cónyuge superstite. ¿Ok? Sí, está bonito. O sea, cónyuge sobreviviente. Que es el que sobrevive, exactamente. ¿sabes? Y qué importante es manejar la palabra cónyuge y ya no poner si es esposa. O personas aseguradas. Pues Hablas de género. fíjate, excelente. Es un camino que también hemos visto, a lo mejor de manera muy lenta, pero que se ha ido avanzando en él, porque lo vivimos con las licencias por paternidad, por ejemplo. Tenemos 5 días continuos ya de paternidad. Aquí, por ejemplo, lo vemos ahora con esa eliminación de restricciones, también lo basamos en el impacto económico que van a incrementar las pensiones, ¿no? Que van a pedir. Sí. Entonces, el Instituto Mexicano tiene que ver cómo le va a hacer para poder sufragar eso, ¿no? Pero empezamos a ver todas las reformas que vienen, donde si se acepta la iniciativa para el aumento de aguinaldo, pues se incrementan las aportaciones, viendo que ya se aprobó también el tema del incremento gradual de las aportaciones a la sociedad, y de ahí podría salir todo esto. Sí, porque en la iniciativa se manejaba un monto aproximado de 78 millones de pesos para poder cubrir este porcentaje de gente que hasta antes de este año no tenía pensión, porque no estaba incluido en la legislación. Entonces ahora, al tener acceso a esa posibilidad, pues van a poder desde luego pedirla, y el erario tendrá que proveer el recurso para la misma. Y ahora yo les preguntaría cómo andamos en términos de esperanza de vida, porque si antes únicamente podía acceder a este beneficio una mujer, y hablamos de que una mujer vive menos que un hombre, el tiempo en el que esa pensión se entregaría probablemente sería menor. Si ahora se les va a entregar también a los hombres, y si descubrimos que continúa esa tendencia de que los hombres viven más, son pensiones que se van a entregar por más tiempo. También ese es un impacto, o un dato interesante, porque sí, ya le voy a dar pensión a más personas, pero hay una gran probabilidad de que esa pensión se dé por un periodo más prolongado. Sí, tienes toda la razón. Son datos que en lo personal yo dudo que se hayan analizado hasta ese alcance, y quizás solamente nos quedamos en la parte de cuál es el número de personas que serían beneficiadas y cuál sería el importe, que ya lo mencioné, cerca de 78 millones de pesos para cubrir el tema de pensiones. Pero ¿qué ocurre con la prolongación en el tiempo? Que ahí, si nos ilustras, porque sí tengo yo en mente, claro que las estadísticas marcan que la posibilidad de vivir más tiempo la tienen los hombres, pero lo que no estoy cierto es de cuánto es los años que en promedio vivimos. Vivimos más. Pues para que te des una idea, ahorita que Abraham hablaba de pensiones, cuando se aprueba, digamos que la ley 73, el esquema que teníamos antes de la ley 97, que para muchos aplica hoy en día, la esperanza de vida era de 55 años. Cuando le dabas pensiones a personas a partir de los 45, no sonaba pues tan descabellado, que ya les voy a dar. Y porque hablando de al que le iba bien, ¿no? Que alcanzaba sus 55 años. Obviamente, hace unas décadas nos moríamos de una infección en el estómago, deshidratados. Hoy en día, con el avance de la tecnología y con todo esto, pues la esperanza de vida incrementó. Tanto es así que fue un dato que no se consideró cuando se aprobó la ley 97. No le pusieron tanta atención al tema de la esperanza de vida, aunque quizá fue porque dijeron es que ya depende de cada quien. Los años que vivan, lo que ahorre es lo que se le va a dar en ese tiempo. Y ahorita estamos hablando de que entre 85 y 90 años está la esperanza de vida, con posibilidad de incrementar en las próximas décadas. En hombres y en mujeres. Ay. Porque eso nos daría una idea de cuántos años se va a prolongar. Sí.
la otorgación de esa pensión, ¿no? Si determinamos que son 5 años en promedio la expectativa de vida, pues son los años Sí. que las pensiones se Es que entregarían. justo, francamente no me acuerdo ahorita el dato, pero en la información que tengo ahorita en mente es que muchas de las enfermedades que cobran gran cantidad de vidas están relacionadas más con mujeres que con hombres, por ejemplo el cáncer de mama. Entonces este tipo de padecimientos hacen que una mujer viva menos que un hombre. Incluso pudiera vivir 50 años nada más, por ejemplo. Pensando, y no es como por dejarlos fuera, porque sé que también hay padecimientos que se deben tomar en cuenta, que afectan en gran medida a ustedes, pero sí estadísticamente están cobrando menos vidas. Ahora si hablamos también de un tema que no tiene que ver con salud, una gran cantidad de hombres muere por actos violentos, pero ya cuando llegas a cierto umbral o con ciertos elementos, la estadística de esperanza de vida habla de que un varón puede vivir hasta 90 años, que sí es más que lo que pudiera vivir una mujer. Sí, bueno, ese dato sería importante rescatarlo para saber cuántos años más el gobierno federal va a tener que enfrentar el pago de pensiones y que hasta el año pasado pues, no lo tenía. Y otra duda que quizá no resolvamos aquí porque no es nuestro área de expertise, pero que ahorita me surgió es, bueno, esta ley entra en vigor a partir de este año, es decir, eliminar estas restricciones, pero ¿qué ocurre con aquellas personas que no tuvieron acceso a la pensión? ¿Un efecto retroactivo? Sí, estoy pensando justamente en un efecto retroactivo, sobre todo porque pues, se habla mucho del principio de la no irretroactividad de la ley en perjuicio del gobernado, pero aquí no sería perjuicio. Beneficio, entonces podría aplicar, ¿no? Creo que valdría la pena hacer esa pregunta a alguien experto en derecho, sobre todo en esta parte laboral, y pues, lo dejamos como una tarea, y con toda la gente que tenemos amigos muy queridos que son abogados, pues hacer el cuestionamiento y que nos dé su punto de vista, ¿no? ¿Algún comentario con el que quieran cerrar? No. ¿No? ¿Abraham? Son temas muy interesantes que hoy vienen, que tenemos que interpretar en caso que se lleguen a aceptar esas reformas, iniciativas de reformas, acercarnos con nuestros contribuyentes, clientes, amigos, para preverlos sobre el impacto que van a tener y así poder hacer una planeación para que al final de año no tengamos o una consecuencia o un mayor impacto económico que ya repercutir en una pérdida. Sí. Entonces, Totalmente. Yo, pues más que un comentario de cierre, un comercial. Un comercial. Justo se están retomando este tipo de dinámicas, de transmisiones, cápsulas, que si bien hoy nos reunimos, hicimos este espacio para hacer distintas cápsulas con diferentes temas justo para comenzar a generar este contenido. También pues quiero recordarles que existe la revista Punto de Encuentro, se está publicando a mediados de mes y les aseguro que si se dan el tiempo de revisarla, pues van a tener información adicional a la que ahorita vemos, por ejemplo el tema de aguinaldo, entre otros, que pueden enriquecer muchísimo su perspectiva, ya sea como empresario, como estudiante o como profesionista. Entonces, pues es esa la invitación. Y si alguien quiere participar, si nos siguen en redes, pues se pueden comunicar con nosotros. Si alguien dice yo quiero escribir, a lo mejor yo quisiera participar en una cápsula, en algún momento lo pudiéramos también evaluar, pero sobre todo para escribir en la revista, me parece que es una buena oportunidad para aflojar la pluma y conocer su versión escritor, autor. Transmitir ideas, ¿no? Que a veces nos cuesta un poquito de trabajo. Sí, yo reitero y hago también nuestra la invitación para todos ustedes a seguirnos a este tipo de contenido, la revista y el tema de capacitación que estamos desarrollando como una opción. Pensamos que se va a posicionar como una de las mejores en esta parte oriente del Estado de México, donde gente experta en temas fiscales y contables nos acompaña. De hecho tenemos un curso muy cerquita ya que tiene que ver con estados financieros, pero vamos a poner la publicidad de todo lo que se está gestando de este lado
para ser una opción. Y como decimos acá, pues para multiplicar hay que sumar, entonces esperamos que se sumen, que nos sigan y que nos den un like por ahí, que nos den sus comentarios, y que si alguien quiere escribir o alguien quiere participar en estas cápsulas, por favor, bienvenido. Para nosotros será un honor contar con su análisis, su punto de vista. Y de mi parte sería todo, agradecerles el tiempo, a ustedes sobre todo la compañía y el análisis que hicieron de los temas que quisieron. Gracias por el